Las imágenes del sistema solar que hemos visto toda la vida, ¿qué creen? Están mal. ¿Cómo que mal? Me refiero a las proporciones. Chécate esto. Si el Sol fuera un círculo de 1,5 metros de diámetro, entonces la Tierra sería del tamaño de una canica y estaría a 176 metros de distancia. Es decir, un poco más de 1,5 canchas de fútbol soccer. ¡Wow! Júpiter estaría a casi 1 kilómetro de distancia y Neptuno a 5.6 kilómetros. O sea, si ese Sol de 1,5 metros de diámetro se encontrara en el centro del estadio de CEU, Neptuno estaría sobre la avenida Insurgentes a la altura del edificio del World Trade Center. ¡Wow! ¿Y qué me dices de las masas? El Sol tiene el 99% de la masa del sistema solar. O sea, si le quitamos el 1%, ese 1%, de ahí pueden salir todos los planetas, asteroides, meteoritos, lunas del sistema solar. Y eso que nuestro Sol no es particularmente grande, es mediano en comparación al resto de las estrellas de la galaxia. Y los astrónomos calculan que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene cuando menos 200,000 millones de estrellas. 200,000 millones de estrellas, eso es una cifra enorme. Comparable al número de neuronas en el cerebro humano, que son 100,000 millones. Y si estos datos son una locura, piensa en esto. Algunos científicos calculan que hay cerca de 100,000 millones de galaxias en todo el universo. 100,000 millones de galaxias con 100,000 millones de estrellas, esto es una cantidad que no cabe en la cabeza. Imagínate las distancias. Eso tampoco cabe. Si una estrella está lejos que estar en la otra estrella que hay al lado del otro planeta, nunca vamos a poder llegar a esos lugares. Y por eso parece válido preguntarnos, ¿por qué un país como México debe de estudiar el universo? Lo que nos lleva al tema de este 5x5, el universo desde México. ¿Por qué estudiar el universo? Porque puede ser una vía para acercarnos a la ciencia de forma asombrosa, desarrollar nuestra curiosidad, nuestra imaginación, además de ayudarnos como seres humanos a dimensionarnos en el mundo. México tiene grandes investigadores, grandes instalaciones, y nuestros antepasados lo hacían. Estudiar el universo en México es importante porque nos permite conocer el origen, la evolución y también el comportamiento de muchas especies. Por ejemplo, estudiar la Luna nos ha permitido saber cómo funcionan las mareas. Estas tienen una gran importancia en los ciclos reproductivos de muchísimos organismos aquí en la Tierra. En términos científicos, México posee uno de los 4 mejores sitios en todo el planeta para realizar observación astronómica, así que tenemos todo para realizar investigación del universo. Por muchos años se le ha delegado a otros países esta responsabilidad de difundir la información, pero creo que también México está lleno de grandes científicos. Quizá el siguiente gran descubrimiento del universo provenga de nuestros investigadores. ¿Y qué tal la encuesta de este 5x5? Interesante, ¿no? Y bueno, veamos ahora el punto de vista de nuestro invitado, el doctor en astronomía Luis Felipe Rodríguez, investigador emérito de la UNAM. Luis Felipe, ¿por qué estudiar el universo? Valeria y Julián, muchas gracias por invitarme a su programa. Estoy a sus órdenes. Los astrónomos tenemos la obligación de hacerle llegar al gran público los descubrimientos que se hacen, este universo fascinante que está más allá de nuestra Tierra. Entonces, queda claro que hay que estudiar el cosmos, entender de qué está hecho, cómo surgió, conocer a sus cuerpos celestes y su composición, movimientos y orígenes. En México, el cielo, los cuerpos celestes que lo componen y la inmensidad que rodea todo, siempre ha despertado un enorme interés. Tenemos una larga historia de investigaciones, descubrimientos en astronomía. Los antiguos mesoamericanos fueron grandes observadores de las estrellas. Aprendieron a contar el tiempo y a partir de ellas elaborar calendarios. También podían predecir las fechas de los eclipses, lluvias de estrellas y el paso de los cometas en el cielo. Ellos plasmaron sus conocimientos en distintos códices, estelas y pirámides. Y esta tradición continúa. Actualmente tenemos grandes astrónomos y astrónomas que, a diferencia de los mesoamericanos de hace 500 años, cuentan con poderosos instrumentos para ver el universo. Los telescopios, que, de manera muy simple, son instrumentos que reciben energía electromagnética y la concentran en un punto, y eso les permite ver objetos lejanos y muy lejanos con mucho detalle. Ahora veamos 3 telescopios y observatorios mexicanos que registran los objetos y fenómenos en distintas longitudes de onda de la radiación electromagnética. Espera un poco, ¿radiación electromagnética te refieres a luz? Pues, más o menos. El Sol emite radiaciones de diferentes tipos,
que se distribuyen a lo largo de un conjunto de ondas electromagnéticas, como las ondas que se producen cuando avientas una piedra a un lago. Unas son muy pequeñas y otras son muy grandes. El espectro electromagnético va desde la radiación de longitud de onda menor, los rayos gamma y los rayos X, pasando por la radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, las de radio. Claro, recuerdo que la luz visible son las ondas que pueden ser percibidas por el ojo humano, pero hay animales con ojos que pueden ver la luz infrarroja o la luz ultravioleta. Exacto, y de la misma forma que los ojos captan un tipo de energía y no otros, los telescopios y observatorios están diseñados y construidos para registrar el tipo específico de radiación que emiten los cuerpos celestes que les interesa estudiar. Por ejemplo, el observatorio Chandra es un satélite espacial de la NASA con varios instrumentos que registran los rayos X. En Ensenada, Baja California, se encuentra el Parque Nacional de la Sierra San Pedro Mártir. Es la zona con más altitud de la península y desde 1971 alberga el Observatorio Astronómico Nacional. Su altura, la lejanía de lugares poblados y su clima seco y frío aseguran una gran cantidad de noches despejadas y hacen de este lugar uno de los 5 mejores del mundo para observar al cielo nocturno. ¿Recuerdas que lo visitamos? Oh, sí que lo recuerdo. El observatorio está dirigido por el Instituto de Astronomía de la UNAM y cuenta con 10 telescopios. En la década de los 70 se instalaron 3 de ellos. Y del 2015 al 2019 se incorporan los otros 7 telescopios que trabajan en modo robótico. Es decir, son controlados de manera remota y los pueden manipular desde cualquier lugar del planeta. Uno de ellos es el observatorio Saint-X, llamado así como un homenaje al escritor y aviador Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito. Cuenta con un telescopio de 1 metro que empezó a funcionar en el año 2019. El objetivo principal de Saint-X es buscar planetas extrasolares o exoplanetas que orbiten alrededor de estrellas diferentes al Sol. Es un telescopio óptico que logra captar imágenes con enorme claridad. Son muy precisas y eso es una característica fundamental en el estudio de exoplanetas. Además de que las estrellas emiten energía en las longitudes de onda del espectro visible. La primera vez que se descubrió un exoplaneta alrededor de una estrella parecida al Sol fue en 1995, cuando en un observatorio francés Didier Queloz y James Peebles detectaron un planeta orbitando alrededor de la estrella Helvetios, en la constelación Pegaso, descrita por primera vez por Ptolomeo. Por este descubrimiento, ambos astrónomos recibieron el Premio Nobel de Física en el año 2019. Actualmente Didier Queloz colabora en el proyecto de Saint-X, buscando exoplanetas, y desde entonces y hasta mediados de agosto se han localizado más de 4.302 planetas. ¿Podría existir vida en alguno de ellos? Esa es una de las ideas, saber a qué distancia están de su estrella, su temperatura, si tiene atmósfera o agua, cómo se formaron los sistemas planetarios parecidos al nuestro y encontrar planetas rocosos que pudieran alojar alguna forma de vida. Aunque no necesariamente como nos imaginamos a los extraterrestres, verdes y con grandes ojos ovalados. Es la primera vez que un grupo de investigación en México se dedica a la búsqueda de exoplanetas. Este es un proyecto coordinado por una astrónoma mexicana, la doctora Gillian Gómez Maqueo, del Instituto de Astronomía, en colaboración con investigadores de México, Suiza, Bélgica y Reino Unido. Lo que hacen es medir el brillo de las estrellas y localizar las más pequeñas y frías, ya que su luz no es tan intensa. Cuando un planeta recorre su órbita y pasa frente a la estrella, su luz disminuye, como si pusieran una canica frente a un foco. Cuando los astrónomos detectan que la intensidad de luz de la estrella bajó, es una señal de que podría existir un planeta. Y entonces, como si fueran detectives, analizan las imágenes para determinar si se trata o no de un exoplaneta. Y si se trata de un exoplaneta, calculan su tamaño y cuánto tarda su año, es decir, cuánto tarda en dar una vuelta a su estrella. Además de la búsqueda de exoplanetas, los astrónomos del telescopio Saint-X desarrollan una serie de actividades para promover el conocimiento de la astronomía y el amor por la naturaleza y las estrellas, en especial entre jóvenes, niños y niñas. Otro telescopio importante en México es el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, o GTM. Es el radiotelescopio de una sola antena de 50 metros, diseñado y construido para detectar las radiaciones milimétricas de distintas fuentes astronómicas, con longitudes de onda de entre 1 y 4 milímetros, un tipo de luz invisible para nuestros ojos.
Es el instrumento científico más importante en la historia de nuestro país, con una enorme infraestructura construida a 4.600 metros de altura en la Sierra La Negra de Puebla. Toma su nombre en homenaje al astrónomo mexicano Alfonso Serrano Pérez Grobas, principal gestor y promotor de este proyecto. En el universo, parte de las emisiones a frecuencias milimétricas son emitidas por fuentes astronómicas que formaron la primera generación de estructuras en el universo muy lejano, cuando apenas tenía unos pocos millones de años de haberse formado. En el año 2019, el Gran Telescopio Milimétrico fue parte del proyecto internacional Event Horizon Telescope o EHT, donde participaron 8 telescopios y más de 200 investigadores de todo el mundo. La temporada de observación del Event Horizon fue de varios días en los que los 8 telescopios se comunicaban para conocer las condiciones en cada lugar y decidir si ese día se realizaría toma de datos o no. Y durante casi una semana realizaron observaciones y toma de datos simultáneos en una región del centro de la galaxia Messier 87, donde se encuentra un agujero negro supermasivo. Otro dato asombroso, la mayoría de las galaxias tienen en su centro un agujero negro. Y lograron registrar por primera vez en la historia la imagen de un anillo brillante, la radiación milimétrica que rodea el agujero negro. Casi exactamente circular, rodeando una zona oscura, donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Esta imagen, que dio la vuelta al mundo, confirmó la teoría de la relatividad general de 1915, cuando Albert Einstein planteó que los fotones que caen a un agujero negro deberían viajar en trayectorias curvas formando un anillo de luz alrededor de una silueta oscura. Es importante destacar que esta teoría fue elaborada con herramientas súper avanzadas, como pluma y papel, y claro, el increíble cerebro de Einstein. Ahora, regresemos con nuestro invitado. Luis Felipe, dentro de tu campo de estudio, la radioastronomía, ¿tu trabajo es multidisciplinario? Bueno, el día de hoy lo que llamamos astrofísica es ya la fusión de dos disciplinas que ocurrió a principios del siglo XX. Por un lado, la astronomía clásica, que se ocupaba de la posición de los astros, de los movimientos, y por el otro, la física, que busca entender el origen y cómo cambian en el tiempo estos distintos cuerpos cósmicos que estudiamos. Más aún, ya luego, en la década de los 30 del siglo pasado, hubo una fusión entre la astrofísica y la ingeniería electrónica y las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque la radioastronomía, para captar esas ondas que nos llegan del espacio, de distintos cuerpos, tenemos que construir, pues como quien dice, equipo de telecomunicaciones. Hay que saber mucha electrónica y esto permite, en lugar de los telescopios tradicionales que funcionan con espejos, con lentes, con detectores, esto nos permite trabajar con antenas, con amplificadores y detectores de radio, y la radioastronomía viene de la fusión de la astrofísica con la ingeniería electrónica sobre todo. ¿Alguna de tus investigaciones te ha sorprendido? Sí, me han sorprendido muchas veces cosas que pues yo he descubierto. Quizá la que más me impresionó fue hace ya 25 años que descubrimos un astro que aventaba nubes que en el plano del cielo parecían moverse más rápido que la luz. Pero esto sabemos que no es posible. Las cosas se tienen que mover a lo más a la velocidad de la luz. A estos movimientos se les llama movimientos superlumínicos, y ya luego fue quedando claro que se trataba de una como ilusión relativista. En realidad los objetos se están moviendo cerca de la velocidad de la luz, pero por debajo, y la manera en que los vemos proyectados en el cielo hace que nos den la ilusión de un movimiento más rápido que el de la luz. Pero todo esto se aclaró y fue un descubrimiento muy interesante, el de estos movimientos superlumínicos observados ya en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Es momento de hacer una recopilación de datos. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Estamos de regreso en este 5x5. Ahora vamos a nuestro punto número 4. México cuenta con un observatorio de rayos gamma, el HOC, que entró en funcionamiento en el año 2015, y su operación, mantenimiento y las investigaciones que ahí se realizan están a cargo del INAOE, y así como de diversos institutos de la UNAM y del extranjero.
Igual que el telescopio milimétrico, se localiza en la Sierra La Negra, a una altura de aproximadamente 4100 metros sobre el nivel del mar. Los rayos gamma son un tipo de radiación electromagnética con ondas mucho más cortas incluso que los rayos ultravioleta o los rayos X, es decir, que son mucho más energéticas y que pueden producirse por efecto de una reacción nuclear. Entre los años 60 y 70, en plena Guerra Fría, el ejército americano envió al espacio unos satélites con la capacidad de detectar rayos gamma para saber si se estaban llevando a cabo pruebas nucleares soviéticas. Para su sorpresa, descubrieron ráfagas de rayos gamma, pero no de explosiones nucleares, sino del espacio exterior, que aparecían y desaparecían en cuestión de segundos. Después de años de estudios, sabemos que estos rayos también se producen como resultado del colapso de una estrella masiva que se convierte en una supernova o en un agujero negro. Es decir, ocurren cuando los fenómenos más violentos del universo suceden. En las frecuencias de energía más altas, como en los rayos gamma, la energía se almacena en pequeños paquetes, los fotones, como si fueran diminutas pelotitas de energía. Esto quiere decir que no se refleja ni se refracta. Por eso no se puede registrar utilizando las antenas de los espejos de los telescopios ópticos. Se tiene que estudiar como una partícula. Y eso es lo que hacen los observatorios de rayos gamma. Se han construido telescopios de rayos gamma que operan en satélites en el espacio, ya que radiaciones de muy alta energía no pueden atravesar la atmósfera de la Tierra. Cuando estas partículas de alta energía chocan con las moléculas que existen en nuestra atmósfera, se producen nuevas partículas que vuelven a chocar con otras moléculas, formando cascadas de partículas. Y a 4100 metros sobre el nivel del mar, que es donde se encuentra el telescopio Hawke, se detectan estas cascadas de partículas. El telescopio Hawke consiste en 300 grandes contenedores de agua y cuando las cascadas producidas por los rayos gamma las atraviesan, producen destellos de luz llamados luz Cherenkov. Así, los astrónomos pueden detectar ráfagas solares o estrellas de neutrones o agujeros negros. A través de las observaciones generadas con este observatorio, científicos mexicanos, en colaboración con investigadores internacionales, generaron el mapa del universo en rayos gamma más preciso con el que contamos hasta ahora. Luis Felipe, ¿por qué resulta importante que nuestro país invierta en grandes proyectos de ciencia como este tipo de observatorios y telescopios? Bueno, Valeria, México es una potencia económica, es la 15ª economía mundial y obviamente pues estos grandes proyectos le toca a las naciones más grandes y que tienen más producción el financiarlos. No le podemos pedir a Nicaragua o un país pequeño que financie estas cosas. Entonces México tiene que jugar un papel preponderante en el desarrollo, en el diseño, en la construcción de estos grandes telescopios, que ahora ya se hacen por consorcios internacionales. Hubo una época hace 40, 50 años en que los Estados Unidos de América pues tenían muchísima independencia, muchísimos recursos y emprendieron muchos proyectos solos, pero ahora ni ellos pueden arrancar un proyecto solo y todo se hace por grandes consorcios que involucran a muchas naciones y que pues cada nación aporta el equipo que puede hacer o el conocimiento de los problemas astrofísicos y México tiene que jugar un papel más preponderante en este respecto. En México existen en casi todos los estados de la República uno o varios grupos de aficionados a la astronomía que tienen el objetivo de enseñar y divulgar el estudio y conocimiento de la ciencia. Pero el evento de divulgación de la ciencia astronómica más relevante es la Noche de las Estrellas. Se trata de una gran fiesta astronómica que se celebra cada año desde el 2009 y es el más importante de Iberoamérica. Está inspirado en uno similar que se lleva a cabo en Francia desde 1991 llamado La Nuit des Étoiles y que une el trabajo y talento de astrónomos profesionales y aficionados. Este evento se realiza de forma simultánea en plazas, explanadas, parques, atrios de las iglesias, universidades de grandes y pequeñas ciudades en toda la geografía del país.
Durante todo el día se programan eventos culturales, talleres y charlas con científicos, y cuando llega la noche da inicio la observación por telescopios. Esta fiesta astronómica ha logrado reunir más de 500,000 personas, es organizada por más de 15,000 voluntarios, pero lo más importante es que está acompañada de cientos de telescopios que en su mayoría aportan los astrónomos de la región. Ahora, en este 5x5 telescopios, echamos una mirada a la influencia que ha tenido este instrumento en la cultura. El cine depende íntimamente de la fotografía, y la óptica telescópica ha acompañado a este desde sus más profundos orígenes. Antes de la invención del cine, el astrónomo francés Jules Janssen, descubridor del helio, desarrolló por primera vez en la historia un mecanismo de análisis del movimiento con el fin de capturar el tránsito de Venus, un evento que ocurre cada 243 años. Él adaptó un telescopio astronómico a una cámara para tomar fotos sucesivas y poder reconstruir el evento. Y el cineasta Manuel Martínez, en colaboración conjunta entre TV UNAM y Óscar Chapa, investigador del Instituto de Astronomía de esta casa de estudios, logró realizar el último tránsito de Venus visible desde la Tierra, que por cierto es un evento que va a volver a ocurrir en el año 2117. No siempre los telescopios han sido utilizados para mirar el espacio estelar. En la película de George Albert Smith, Una mirada al telescopio, de 1900, un hombre utiliza esta herramienta para observar un seductor tobillo. Por cierto, esta es la primera película de la historia en utilizar la edición para crear un punto de vista de un observador. Pero el telescopio al servicio del voyeurismo ha sido muy utilizado en el cine. El clásico de Alfred Hitchcock, La ventana indiscreta, quizás sea el máximo referente para este uso. Un hombre fracturado y enyesado se entretiene espiando a sus vecinos. Otro uso es para imaginar al espacio de manera muy particular, como pasa en la película El viaje a la luna de Georges Méliès, donde el uso del telescopio es fundamental para los astrónomos protagonistas de esta gran película. El proyecto Contacto de Carl Sagan, libreto que desarrolló en los años 70, vio la luz cinematográfica un año después de su fallecimiento, en 1997. La doctora en astronomía Ellie Arroway, interpretada por Jodie Foster, se dedica a buscar vida inteligente en el espacio desde el radiotelescopio de Arecibo en la isla de Puerto Rico. Los radiotelescopios son observatorios sonoros que escuchan las ondas de radio que vienen del espacio exterior. El de Arecibo, fundado en 1960, es uno de los más grandes del mundo. Su antena parabólica tiene un diámetro de 305 metros. Aunque la película trata sobre la búsqueda de una civilización extraterrestre y sobre el contacto de alguna inteligencia extraterrestre, los radiotelescopios han tenido gran importancia en el conocimiento del cosmos. La fotografía más lejana del universo es sonora y corresponde al famoso sonido del Big Bang, la explosión que dio origen al universo. La serie de televisión Cosmos, un viaje personal de Carl Sagan constituye un hito en la divulgación científica audiovisual. La serie contó con las imágenes de vanguardia capturadas por la NASA, producto de los telescopios. Y el remake, Cosmos, una odisea del espacio-tiempo, protagonizada por el astrofísico Neil deGrasse, utiliza el conocimiento espacial contemporáneo que aportan los nuevos telescopios espaciales, en particular el telescopio Hubble, que le permite al conductor dar un viaje por la galaxia. Los telescopios también han influido en la literatura. Por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica editó un libro de los autores Malacara Daniel y Juan Manuel Malacara, llamado Telescopios y Estrellas, donde los autores hacen una descripción de la historia del telescopio hasta los actuales. Un gran libro que a mí me gustó muchísimo es Los poemas que vi por un telescopio, del autor Jackson Melky, un poemario que nos transporta a otros espacios y tiempos. Este libro ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino en 2009. Ha llegado el momento de observar y explorar más de cerca a nuestro invitado. ¿Qué canción formaría parte del soundtrack de su vida? Pues alguna bossa nova, porque para mi generación el triunfo de ese género musical brasileño pues como que nos hizo sentir a los latinoamericanos que podíamos triunfar en algo a nivel internacional. Entonces podría ser La chica de Ipanema, Desafinado, cualquiera de esos grandes bossa novas.
iría si pudiera viajar hacia adelante o hacia atrás en el tiempo? Pues quizá me gustaría regresar a las épocas de Isaac Newton y tratar de conversar con él. Es un personaje muy interesante, muy enigmático, que a la vez que desarrolló las bases de la ciencia moderna, hacía alquimia y hacía cosas así, estudios bíblicos. Era un hombre polifacético y sería interesante entender de estas distintas facetas si todas las tomaba igualmente en serio, como parece ser el caso, y es un personaje pues clave de la historia de la física. ¿Cuál es su momento preferido del día? Pues yo creo que es la noche. Tardo yo mucho en arrancar y mi máximo ha de ser como a la 1 de la mañana. ¿Cuál es uno de los libros que más recuerda? Bueno, un libro excelente es un libro que se llama Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, que relata eventos que ocurrieron en el sur de Estados Unidos y que está basado en hechos reales. Luego se hizo una película que no funcionó tan bien, pero el libro es realmente muy interesante y muy bien escrito, basado en entrevistas a la gente que estuvo involucrada, y a mí ese libro me gusta mucho. ¿Piensa que eligió bien su carrera? Sí, yo creo que sí. Nunca me he arrepentido de ser astrónomo y todos los días me levanto con el entusiasmo de aprender algo nuevo, de investigar algo nuevo. Algo maravilloso de la investigación, ¿verdad? Mucha gente que tiene un trabajo más, digamos, burocrático, más monótono, se queja a veces, no, es que ya estoy harto de hacer lo mismo. Este no es el caso. En la investigación siempre hay algo nuevo, siempre estamos aprendiendo cosas novedosas, eso es maravilloso. Agradecemos al Dr. Luis por ayudarnos a entender un poco más sobre el estudio del universo. Valeria y Julián, muchas gracias por invitarme a su programa. Estoy a sus órdenes. Los astrónomos tenemos la obligación de hacerle llegar al gran público los descubrimientos que se hacen, este universo fascinante que está más allá de nuestra Tierra. Muchas gracias. A miles de personas nos interesa voltear a ver el cielo nocturno y entender un poco más de la inmensidad que lo rodea. Así es, Vale, pero desafortunadamente esta inmensidad del universo llamada 5×5 está finalizando su exploración. Pero regresaremos con nuevas observaciones la próxima semana. Por lo pronto, les invitamos a ver la versión extendida de este programa por el canal de YouTube de TV UNAM. Gracias por seguirnos en esta observación. Hasta la próxima.